¿Qué onda, developers? Y bienvenidos al segundo capítulo de este proyecto de autenticación full stack en Nest.js y Next.js. En este video vamos a estar desarrollando e implementando parte de la lógica de negocio en el backend. Así que si no han visto el capítulo anterior, yo les recomiendo ampliamente que vayan a verlo para poder continuar con este proyecto. En el video anterior vimos la arquitectura del proyecto, también vimos la demostración del proyecto finalizado y empezamos con la creación y configuración del backend. Así que si no lo han visto, vayan a verlo, les dejo el link en la descripción y si ya lo vieron, continuemos con el proyecto. Ok, y si recuerdan el capítulo anterior, mencionamos que vamos a estar desarrollando una aplicación completamente modular. En este video vamos a estar implementando el módulo para gestionar los usuarios en la base de datos. Vamos a implementar un módulo de encriptación de datos. También vamos a trabajar en un módulo para las sesiones. Vamos a implementar un módulo para el manejo de JSON Web Tokens. También vamos a implementar un módulo para el envío de emails con Resend. Si ustedes no quieren utilizar Resend, lo pueden sustituir fácilmente, ya que este módulo es prácticamente una abstracción del envío de los emails. También vamos a trabajar un módulo para generar tokens de 6 dígitos que caduquen cada 15 minutos. Y por último, vamos a implementar un módulo para gestionar las cookies en las respuestas de nuestro backend. Antes de continuar, te recuerdo que si quieres acceder al código fuente del proyecto finalizado, te dejo el link en la descripción. Y si te está gustando este proyecto, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu like. Así que sin más que decir, pasemos al código. Ok, voy a abrir la carpeta en donde tenemos el proyecto y voy a abrir nuestra aplicación de backend en una nueva terminal. Ok, esto lo voy a abrir con Visual Studio Code. Ok, y prácticamente está como lo dejamos en el capítulo anterior. Antes de levantar nuestro contenedor de Docker, asegúrense de que su aplicación esté funcionando sin problemas. Si ustedes no están utilizando Docker, asegúrense de que sus servicios estén funcionando correctamente. Entonces voy a regresar a la terminal y vamos a levantar nuestro contenedor, que sería con el siguiente comando: docker compose up --build. Ok, se levantó el servicio y si regresamos a la aplicación de Docker, vamos a ver que todo está funcionando correctamente. Ok, vamos a crear el primer módulo. Vamos a estar trabajando con el módulo de usuarios. Su única responsabilidad es crear, actualizar, eliminar y obtener el usuario de la base de datos. Lo demás lo vamos a estar implementando en otros módulos para tener una abstracción completa y cumplir con nuestro objetivo, que es tener una aplicación completamente modular. Entonces vamos a abrir una nueva terminal en Visual Studio Code para no cerrar nuestro servicio y vamos a escribir el siguiente comando para crear un nuevo módulo. Vamos a escribir nest.g, que es para generar, de generate. Vamos a indicarle que queremos un módulo con mo y le vamos a indicar que lo queremos en la carpeta modules y lo vamos a nombrar como users. Y si vemos el app module, vamos a ver que se registra automáticamente el módulo que acabamos de crear. Ok, vamos a regresar a la terminal de Visual Studio Code y ahora vamos a crear un servicio para poder interactuar con nuestros recursos. Entonces vamos a escribir nest generate service, se declararía con una S, y lo vamos a crear dentro de la carpeta modules, dentro de users. Y voy a agregar el siguiente flag para no crear el archivo de prueba, sería nospec. Le voy a dar enter y se crea el recurso. Vamos a ver que se crea automáticamente en la carpeta de usuarios, donde debería de estar. Asegúrense de definir bien su jerarquía de carpetas para que no se genere en otros lados. Ok, entonces si venimos al módulo de usuarios, vamos a ver que ya se registró como providers. Lo vamos a exportar de una vez, entonces vamos a definir nuestros exports y vamos a exportar el users service. Ok, eso es para poder interactuar dentro de otros módulos. Voy a cerrar la terminal y también vamos a hacer una importación de una vez para tener completado el módulo. Vamos a estar trabajando con Prisma. Entonces vamos a importar el Prisma Module para poder interactuar con la base de datos. Ok, dentro de la carpeta de users vamos a crear una nueva carpeta llamada interfaces. Ok, sería interfaces. Aquí vamos a estar creando las interfaces para poder interactuar con la base de datos. Ok, entonces vamos a venir al user service. Y dentro del servicio vamos a agregar el constructor para poder inyectar dependencias. Vamos a inyectar el servicio de Prisma Service para poder interactuar con la base de datos. Entonces vamos a declararlo como private read only y lo vamos a llamar como Prisma. Y esto va a venir de Prisma Service. Asegúrense de importarlo del servicio que tenemos en nuestro proyecto. Ok, de esta forma ya podríamos empezar a interactuar con la base de datos. Ahora lo vamos a ver. Vamos a empezar definiendo los métodos que vamos a tener en nuestro servicio. Todos van a ser asíncronos y el primero lo vamos a nombrar como create, abrimos paréntesis y abrimos llaves. Vamos a declarar el segundo servicio, este va a ser update. Ok, voy a declarar otro servicio llamado find
one, sería con D. Y por último, vamos a tener un método asíncrono llamado delete para poder eliminar a usuarios. Voy a formatear mi código y vamos a estar trabajando sobre estos métodos. Ok, voy a agrandar mi Visual Studio Code porque vamos a venir al esquema de Prisma y vamos a ver la estructura de nuestro modelo. Vamos a venir al source, a la carpeta users, interfaces, aquí lo escribí mal, lo voy a renombrar como interface y vamos a crear un nuevo archivo llamado users.interface.ts. Ok, vamos a definir la primera interfaz que va a ser para interactuar con el método de crear. Entonces vamos a crear una interface, lo voy a exportar de una vez. Esto va a ser un interface y se va a llamar como create user interface, algo como esto. Ustedes lo pueden nombrar como ustedes quieran. Ok, voy a regresar al esquema de Prisma y voy a copiar todos los campos con los que queremos interactuar con la base de datos. En este caso van a ser prácticamente todos porque queremos un módulo bastante reutilizable en otros contextos. Entonces el de sesiones no lo vamos a ocupar, vamos a ocupar status y autoprovider. Lo voy a copiar y lo vamos a pasar a nuestra interface. Ok, la mayoría van a ser strings, entonces vamos a empezar a definirlo. Aquí nos faltó un campo, nos faltó el de two-factor secret, lo vamos a poner abajo de two-factor enable y eso también es un string. Ok, prácticamente todos son opcionales a excepción de el email, entonces lo vamos a definir. Voy a seleccionar todos los que sean strings y los vamos a definir como campos opcionales. El único obligatorio va a ser el de email. En este caso estos campos son booleanos, entonces los vamos a definir como boolean. Ok, ya tenemos campos por defecto por estos booleanos, entonces también los vamos a volver opcionales. También me faltó definir el de two-factor enable, entonces lo voy a definir. Ok, por último vamos a definir estos dos campos. En este caso estamos utilizando enums, por lo que vamos a copiar el enum del esquema de Prisma y lo vamos a importar de Prisma Client. Y es la ventaja de trabajar con Prisma, que ya nos ofrece estos métodos para utilizarlos en la aplicación. También vamos a importar el autoprovider enum, lo importamos de Prisma Client y de esta forma ya podemos definirlo en nuestra interface. También lo que voy a hacer es volverlos opcionales porque ya tenemos valores por defecto. Ok, de esta forma ya tendríamos nuestra interface para interactuar con la base de datos y poder crear usuarios. Ok, ahora yo les recomendaría tener una interface por cada método que vamos a utilizar en el servicio. En este caso voy a crear una nueva llamada update user y vamos a volver opcional el email. Ok, esto es porque las reglas de crear un usuario van a ser completamente diferentes a las de actualizar el usuario, ¿no? Entonces, en este caso son prácticamente lo mismo, lo único que cambia es el campo de email es opcional, pero bueno, si ustedes quisieran agregar más campos o modificarlo, lo pueden hacer sin problemas. Ok, con esto ya tendríamos definidas las interfaces, entonces voy a cerrar el esquema de Prisma. Voy a regresar a la carpeta de users y vamos a crear un archivo de barril para manejar las importaciones. Entonces, voy a exportar todo de nuestro archivo users interface. ¿Ok? Voy a copiar el nombre de la interface y vamos a regresar al servicio de usuarios. Aquí vamos a empezar con el método de create. Aquí voy a abrir llaves porque voy a definir manualmente todos los campos y vamos a utilizar nuestra interface para definir los campos que vamos a aceptar en este método de create. Ok, aquí vamos a empezar a definir todos los campos, los podemos copiar directamente del interface. Esto lo hago de esta forma porque vamos a tratar campos como el email, también el password, pero también podría funcionar para tratar otro tipo de campos. Pero a mí me gusta extraer todos los campos directamente en las propiedades de la función. Ok, vamos a venir al método de create y vamos a hacer un return. Vamos a crear el usuario, vamos a definir lo que es un await, que va a ser asíncrono. Vamos a acceder a Prisma con this.prisma. Vamos a acceder al modelo de usuario y accedemos al método de crear. Ok, abrimos paréntesis, abrimos llaves y vamos a definir la data. En este caso vamos a pasar toda esta información. Ok, de esta forma ya estaríamos insertando en nuestra base de datos. Para hacer pruebas voy a crear un módulo de testing para poder importar este tipo de servicios y hacer pruebas para ver que todo esté funcionando correctamente. Ok, entonces vamos a definir un nuevo módulo. Esto va a estar dentro de la carpeta modules y lo voy a nombrar como test. Ustedes pueden utilizar cualquier otro nombre, pero yo voy a estar utilizando este. Entonces le voy a dar enter. Vamos a ver que dentro de la carpeta modules se crea el nuevo módulo y voy a crear un controlador. No vamos a ocupar servicio dentro de test. Ok, voy a definir que no quiero el archivo de prueba. Ok, como vemos ya tenemos el controlador definido. Ya podemos cerrar la terminal. Para poder utilizar este servicio dentro de este módulo de prueba, tenemos que definirlo en las importaciones. Entonces vamos a importar el users module.
Ok, vamos a venir al test controller y dentro del constructor vamos a inyectar nuestro servicio de users. Que lo vamos a definir como private read only. Esto se va a llamar como users service y lo vamos a traer de users service. Ok, asegúrense de importarlo del módulo correcto. Ok, voy a crear un endpoint con un método post para hacer pruebas. Abrimos paréntesis, esto hay que importarlo de Nest Common. Esto va a ser un método asíncrono y lo vamos a llamar como test. Algo sencillo porque es únicamente para pruebas. Ok, aquí vamos a retornar directamente nuestro método de user service. Esto es asíncrono. Vamos a acceder a user service y accedemos al método de create. Aquí nos marca un error porque hay que pasar la información. Esto lo vamos a obtener de el body del request y vamos a acceder al body con esta variable llamada data. También lo podríamos poner como any o podríamos importar directamente nuestro interface. Lo podríamos hacer de ambas maneras. Esto es únicamente de pruebas. Yo voy a estar utilizando Postman para probar las solicitudes al backend. Ustedes pueden utilizar el cliente que ustedes prefieran. Voy a crear un nuevo workspace para organizar nuestras peticiones. Se va a llamar out project. Ok, lo voy a crear. Antes de hacer la solicitud al backend voy a venir a la parte de environments. Vamos a crear uno nuevo y lo voy a nombrar como out environment y vamos a definir una variable llamada API URL. Y vamos a definir la base de la ruta, en este caso sería localhost 3000. Recuerden que estamos utilizando el prefijo de API y también estamos utilizando el versionado, entonces nuestras rutas serían algo como esto. También podríamos definir el slash. Vamos a guardar cambios y vamos a crear en colecciones una nueva petición HTTP. Y en este caso vamos a definir nuestro environment, que va a ser out. Y vamos a definir nuestra variable, que sería API URL. Como pueden ver, automáticamente se muestra. Aunque va a ser un pequeño cambio, le voy a quitar este slash para no confundirnos al momento de escribir nuestras solicitudes. Si recuerdan, el controlador se llama test. Ok, nos vamos a mandar la solicitud y vamos a ver que tenemos un error. En este caso, la aplicación crashó porque no estamos mandando ninguna información. Entonces vamos a definir, o más bien vamos a mandar a un usuario. Le vamos a poner un nombre, le vamos a poner un email y también vamos a definir un password. Ok, vamos a hacernos un registro bastante sencillo. Voy a escribir Ivanov, voy a escribir mi correo, algo como gmail.com y una contraseña bastante sencilla. Si lo mandamos así, vamos a ver que nos retorna toda la información del usuario y vamos a ver en nuestra base de datos. Voy a abrir Table Plus, aunque voy a entrar a la base de datos y si venimos a la tabla de usuarios vamos a ver que ya tenemos registrado nuestro usuario. Ok, aquí hay varias cosas que vamos a estar trabajando. Lo primero es que la contraseña no la estamos hasheando y es algo que tenemos que hacer en todos los proyectos, sin excepciones. Y lo segundo que vamos a trabajar es en la validación del correo electrónico, porque si yo creo otro usuario, lo va a tratar de crear y nos va a marcar este error. Si venimos a la terminal vamos a ver que tenemos este error y es porque tenemos el campo de email como único, por lo que no podemos crear diferentes usuarios con el mismo correo. Ok, vamos a solucionar esto de manera sencilla. Vamos a venir al servicio de usuarios. Ok, entonces vamos a crear un método privado para validar el correo electrónico. No lo hago directamente en el método de crear porque queremos utilizar una abstracción y ir a utilizarlo en diferentes métodos. Lo vamos a definir como privado. Esto también va a ser asíncrono y se va a llamar validate email. Vamos a abrir paréntesis y abrimos llaves. En este método vamos a recibir un email. Esto va a ser de tipo string y vamos a definir nuestra validación. Vamos a tener un const user. Esto va a ser igual a await this.prisma.users y vamos a acceder a find unique. Ok, abrimos llaves y le vamos a declarar que en nuestras propiedades de where lo vamos a buscar con un email. Ok, también voy a declarar un select para traer únicamente el email del usuario y que no me traiga toda la información. Ok, y podríamos hacer la validación de diferentes formas. En este caso voy a hacer algo muy sencillo. En caso de que no exista el usuario, vamos a hacer un return, únicamente para terminar la ejecución de esta función. Y si llegara a existir el usuario, vamos a lanzar una excepción con un throw new. Y vamos a lanzar un bad request exception. Y voy a poner algo como the user is already exist. Ustedes pueden utilizar los mensajes en español o en inglés. Lo único que tenemos que hacer es venir a nuestro método de create. Y lo vamos a definir con un await this.validate email y vamos a acceder al email de los parámetros de la función. Ok, de esta forma ya tendríamos la validación bastante limpia. Entonces voy a venir a Postman y vamos a volver a mandar esta petición con el mismo correo. Vamos a ver que nos lanza esta validación y nos indica que el usuario ya existe. Ok, si venimos a la base de datos vemos que no pasa nada y si cambiamos el correo electrónico por uno diferente vamos a ver que el usuario se crea correctamente.
Si recargamos la base de datos, vamos a ver que se registra el nuevo usuario. Ok, de esta forma estaríamos garantizando que los emails que vayamos registrando en la base de datos sean únicos y evitemos que nuestra aplicación crashee. Ahora lo que podríamos hacer también es envolver este método en un try catch y validar el tipo de error que estamos recibiendo y mandar un mensaje al cliente, pero creo que no es lo más eficiente ni lo más adecuado, ¿no? Entonces, este método hay que validar antes el email y evitar inserciones o intentos de inserciones en la base de datos. Ahora lo que nos faltaría sería hashear los passwords al momento de registrar a un usuario. Esto es prácticamente obligatorio en cualquier proyecto de autenticación, al menos si queremos tener una base de datos un poco más segura. Ok, entonces lo que voy a hacer es abrir una nueva terminal en Visual Studio Code y voy a generar un nuevo módulo. Recuerden que tiene que estar dentro de la carpeta modules y en este caso se va a llamar bcrypt. Vamos a dar enter. Aquí vamos a ver que se genera el módulo. También vamos a registrar un servicio, entonces lo vamos a generar. Ok, ya se generó el servicio y como pueden ver se registró directamente en el módulo. Lo vamos a exportar, es todo lo que vamos a hacer en este módulo para poder acceder en nuestro módulo de usuarios. Voy a limpiar mi terminal, la voy a cerrar. Ok, vamos a venir al servicio de bcrypt. Lo primero que voy a hacer en el servicio va a ser importar la librería de bcrypt. Asegúrense de importarlo de esta forma para poder interactuar con la librería. Recuerden que en el capítulo anterior ya instalamos todas las dependencias que vamos a utilizar en el proyecto, así que si no lo han visto yo les recomiendo que lo vean para que no se pierdan con las librerías que vamos a estar utilizando. Dentro del servicio vamos a tener dos métodos, estos van a ser asíncronos. El primero va a ser para hashear la información y el segundo va a ser para comparar el hash que vamos a guardar en la base de datos. Ok, vamos a trabajar con el método de hash. Lo primero es que esto va a ser una promesa y vamos a retornar un string. Dentro de los parámetros vamos a recibir la información que vamos a hashear. Ok, voy a definir un return. Esto va a ser asíncrono, así que definimos un await. Voy a acceder a bcrypt y accedemos al método hash. Abro paréntesis y nos va a pedir dos parámetros. El primero es la información que va a hashear y el segundo es el salt para poder generar el hash. Voy a venir más abajo aquí en la información de la función y voy a copiar esta constante para generar el salt de forma asíncrona. También nos pide el número de rounds. Voy a venir otra vez a la información y voy a copiar esta constante. Esto lo voy a definir por fuera del método y dentro del servicio lo vamos a definir como una constante privada. Va a ser solo de lectura y definimos nuestra constante. Ahora para acceder a ella vamos a tener que hacer un this.saltRounds y vamos a pasar la data en la función de hash. Y vamos a pasar el salt. De esta forma se quita el error y nos va a retornar un string que es la cadena ya hasheada. Yo voy a formatear mi código. Voy a regresar a mi módulo de usuarios y voy a importar el módulo de crypt. Ok, asegúrense de importar el módulo. Voy a guardar cambios y vamos a regresar a el servicio de usuarios. Y dentro del constructor vamos a importar el servicio de bcrypt. Vamos a hacer un private read only. Lo voy a copiar para no equivocarme y lo importamos de bcrypt service. Esto lo voy a cambiar a minúscula. También lo podríamos renombrar, lo voy a poner como bcrypt. Y vamos a venir a la parte de password y le vamos a indicar que vamos a utilizar el servicio de bcrypt. Vamos a acceder a this.bcrypt.hash. Abrimos paréntesis y pasamos la contraseña. De esta forma, si guardamos cambios, venimos a la terminal, vemos que todo funciona correctamente. Voy a venir a la base de datos y voy a borrar los usuarios que ya teníamos. Vamos a regresar a Postman y vamos a crear nuevamente el usuario. Lo voy a utilizar con el correo normal. Entonces si lo mandamos, vamos a ver que se crea el usuario y la contraseña se hashea correctamente. Y si vamos a la base de datos, vamos a ver que nuestra contraseña está hasheada correctamente. Esto es lo que estábamos buscando. Ya tenemos validación para el correo electrónico para no duplicar usuarios. Entonces si vuelvo a crear un usuario, me va a indicar que el usuario ya existe. Y de esta forma la aplicación ya no crashea y nuestras contraseñas ya están hasheadas. Ok, si creo otro usuario, vamos a ver que en la base de datos se hashea correctamente. Vemos que los hashes son diferentes, los podemos hacer todavía más complejos, pero bueno, los vamos a utilizar de esta forma que ya es suficiente. Ok, vamos a terminar de definir el método de compare. En este caso, como primer argumento, vamos a necesitar pasar la data, que sería la información en crudo, y como segundo parámetro vamos a pasar el hash, y esto va a ser de tipo string. También vamos a retornar un promise, y este promise va a retornar un boolean. Ok, dentro del método voy a definir un return. Esto va a ser asíncrono y vamos a acceder a bcrypt. Vamos a acceder al método compare. Abrimos paréntesis y vamos a pasar la data y también vamos a pasar el hash. Ok, así de sencillo, no necesitamos más. Vamos a poder comparar la información en crudo con el hash que tenemos en la base de datos. Ok, entonces vamos a hacer una prueba únicamente para comparar los hashes. Voy a venir al controlador y aquí la data lo voy a sustituir por any. Vamos a pasar un password y un hash. En este caso, en vez de acceder al user service, vamos a pasar el bcrypt service. Entonces lo voy a sustituir, lo vamos a importar de bcrypt. Esto va a ser bcrypt. Voy a borrar la importación del usuario. Aquí vamos a acceder a bcrypt y vamos a acceder al método de compare. Ok, aquí nos pide dos parámetros porque hay que acceder al password.
Entonces voy a definir dos variables. Esto va a ser un string. Y también voy a definir el hash. Y esto también va a ser un string. Ahora lo vamos a ver. Ok. Y aquí vamos a pasar el password. Y también vamos a pasar el hash. Si guardamos cambios, vamos a ver que tenemos un error. Porque hay que definir el uso de bcrypt en nuestro módulo. Lo voy a sustituir. Y vamos a importar nuestro módulo de bcrypt. Voy a borrar el de usuarios. Esto es únicamente de prueba, no hace falta que lo hagan, pero si lo quieren hacer, adelante. Si guardamos cambios y venimos a la terminal, vamos a ver que ya funciona correctamente. Y si venimos al controlador y mandamos esta petición, vamos a ver que nos indica false porque no tenemos nada actualmente. Voy a venir a el hash que estamos guardando en la base de datos. Lo voy a pasar aquí como un string directamente, únicamente para pruebas. Y si ponemos una contraseña cualquiera, guardamos cambios. Es que hay que esperar a que se reinicie la terminal y mandamos nuevamente la solicitud. Nos indica nuevamente que es false porque la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5. Ok, voy a poner la contraseña correcta. Vamos a ver que la terminal se reinició. Y si volvemos a mandar la petición, nos va a marcar true porque la contraseña ya es correcta. Ok, de esta forma tan sencilla ya estamos hasheando la información y ahora estamos comparando para validar que la información sea la correcta. Ok, ya podemos cerrar todo esto. De momento lo voy a dejar así, pero este módulo al final del proyecto lo vamos a estar eliminando. Solamente es de pruebas. Voy a cerrar todo. Vamos a regresar al servicio de usuarios y vamos a trabajar en los métodos que nos hacían falta. Vamos a trabajar en el método define1. Para esto vamos a crear una nueva interfaz. También lo vamos a exportar. Y esta interfaz se va a llamar getUserInterface. Lo hacemos de esta forma porque queremos una función abstracta para obtener el usuario por su ID. Esto va a ser de tipo string y también por el tipo email. Podrían agregar otros campos, pero vamos a trabajar únicamente con estos. Entonces voy a copiar el nombre y vamos a regresar al servicio. Lo vamos a definir aquí, abrimos llaves. Esto lo vamos a importar de interfaces y vamos a extraer el ID y vamos a extraer el email. Entonces vamos a obtener al usuario, vamos a definir una constante. Esto se va a llamar user y esto va a ser igual a await this.prisma.user.findUnique. Abrimos paréntesis y abrimos llaves. Ok, vamos a definir la condición where y vamos a obtener por ID y por email. Aquí nos va a hacer falta un detalle porque como podemos obtener el usuario por su ID o también por su email. Entonces vamos a regresar a el interface y vamos a volver estos campos opcionales para que podamos obtener un usuario ya sea por su ID o por el email. Ok, en este caso si quiero obtener toda la información del usuario, y vamos a hacer una validación en caso de que no exista el usuario. Vamos a lanzar una validación. Vamos a definir un throw new not found exception y vamos a poner algo como user not found. Y en caso de que exista el usuario, simplemente lo vamos a retornar. Ok, de esta forma podemos utilizar esta función. Podríamos agregar más campos, pero de momento vamos a trabajar con estos dos. Vamos a trabajar en la función de delete. Vamos a recibir un ID y vamos a validar la existencia del usuario. Entonces simplemente vamos a hacer un await this.find1 y le vamos a pasar el ID dentro de las llaves. Y en caso de que sí exista el usuario, vamos a hacer simplemente un return. También va a ser un await y vamos a acceder a this.prisma.user y vamos a acceder al método delete. Abrimos paréntesis, abrimos llaves y definimos el where, que va a ser por el ID. Ok, de esta forma ya podríamos eliminar usuarios, podríamos agregar más condiciones, más validaciones para poder eliminar un usuario. Pero bueno, lo vamos a hacer de esta forma para no complicarnos todavía más. Ok, por último vamos a trabajar en el método de update. Vamos a abrir llaves y nos vamos a traer nuestra interface para actualizar al usuario. Les voy a copiar el nombre y lo vamos a importar en nuestro servicio. Ok, si recuerdan la estructura de nuestra interface, tenemos únicamente los datos del usuario. También vamos a definir un ID para obtener al usuario. Entonces lo vamos a definir en nuestras llaves para extraer la información del interface. Ahora, algo que también vamos a extraer va a ser el password y el email. Los vamos a separar y vamos a hacer una copia de la data para tener toda la información excepto estos tres campos. Vamos a hacer la misma validación que teníamos en el método de delete para validar que el usuario exista y poder hacer una actualización. Vamos a hacer lo mismo, vamos a tener un return, va a ser asíncrono, vamos a acceder a this.prisma.user, vamos a acceder al método update, abrimos paréntesis y abrimos llaves. En este caso también hay que pasar la condición where, vamos a pasar también el ID y por último nos va a pedir la información. Ok, para la información de actualización vamos a hacer un spread de la data para que tome esta constante y obtenga todos los campos a excepción de estos que estamos separando. Para poder actualizar el password vamos a hacer una condición. Entonces vamos a validar que el password exista, o más bien que venga en nuestro objeto de actualización. Y en caso de que sí exista, vamos a definir un método asíncrono y vamos a acceder a this.crypt.hash y vamos a pasar el nuevo password
que queremos actualizar. De esta forma, si actualizamos la contraseña del usuario, se va a hashear automáticamente. Ok, por último vamos a validar el email. Si se quiere actualizar, tenemos que volver a validar que no exista ya un usuario con el email que se quiere actualizar. Entonces vamos a definir un if. Si viene el email dentro de nuestro objeto de actualización, lo vamos a validar, abrimos llaves y vamos a acceder al método de validate que ya teníamos en nuestro servicio de create. Nos vamos a copiar el método y lo vamos a pasar en nuestra condición. De esta forma estaríamos validando el email para asegurar de que un usuario no pueda actualizar a un email que ya existe. Ahora vamos a hacer la misma condición, vamos a pasar el email y vamos a decirle que si viene un email, entonces pasamos el email. Se ve un poco raro, pero es una forma de hacer estas validaciones. Ustedes lo pueden cambiar o pueden buscar alguna validación más eficiente. Es todo lo que vamos a hacer en el servicio de usuarios. Tenemos los métodos más importantes para interactuar con nuestra base de datos. Este servicio lo vamos a utilizar en otros módulos, en otros servicios, para poder interactuar con el usuario, pero ya en el flujo de autenticación. Lo vamos a ver más adelante. En caso de que tengan algún error, asegúrense de que sus métodos estén definidos correctamente, que no tengan algún tipo de error. Ok, ya podemos cerrar esto. Vamos a estar trabajando en el módulo para las sesiones. Entonces vamos a abrir una nueva terminal y vamos a generar directamente un resource. Se generaría de esta forma, nest generate resource. Lo vamos a meter dentro de la carpeta modules y lo vamos a nombrar como sessions. Le vamos a indicar que no queremos los archivos de prueba y le vamos a dar enter. Ok, como resource vamos a querer el REST API, le vamos a dar enter y no vamos a querer los CRUD endpoints, entonces le voy a indicar que no quiero nada. Ok, y si venimos a la carpeta modules, vamos a ver que tenemos una nueva carpeta llamada sessions y vamos a ver que nos generó el controlador, el módulo y el servicio. Ok, voy a cerrar la terminal y vamos a venir al Sessions Module. Vamos a hacer un export, vamos a exportar el servicio y también vamos a hacer un import. En este caso vamos a importar el Prisma Module. Ok, vamos a guardar cambios y vamos a regresar a la terminal para ver que todo esté funcionando correctamente. Vamos a regresar a la carpeta Sessions y vamos a crear una nueva carpeta llamada Interfaces. Vamos a crear el archivo de interface. Este se va a llamar session.interface.ts y también vamos a crear el archivo de barril index.ts y vamos a exportar todo de nuestro archivo. Ok, aquí marca un error porque hay que definir las interfaces. Entonces vamos a hacer un export, vamos a tener un create session interface, abrimos llaves, lo voy a duplicar, este lo vamos a renombrar como update session y vamos a guardar el archivo de barril, no tendríamos que tener ningún problema en la terminal. Ok, vamos a regresar al archivo interface y también voy a abrir mi esquema de Prisma porque vamos a definir nuestra interface en base a los datos que tenemos en el esquema. Ok, entonces vamos a copiar todos los campos del modelo. Todos van a ser de tipo string a excepción de isActive. Entonces lo vamos a definir. El isActive va a ser un booleano. Ok, también vamos a definir el ID en el método de create. Esto va a ser opcional. El user ID y el refresh token van a ser obligatorios. Y todos los demás campos van a ser opcionales. Ok, vamos a guardar cambios y vamos a copiar prácticamente la misma información en el método de update. En este caso el refresh token va a ser opcional, pero los que sí van a ser obligatorios va a ser el ID y el user ID para poder obtener la sesión del usuario, o más bien para poder obtener la sesión que queremos actualizar. Vamos a definir 3 interfaces más. Vamos a tener una para obtener todas las sesiones del usuario en base al user ID. También vamos a tener una para obtener la sesión con el ID y el user ID. Y por último vamos a tener esta interfaz para obtener una sesión en base a algunos parámetros, como podría ser la IP o el user agent. También podríamos agregar más campos, pero de momento lo vamos a trabajar de esta forma. Entonces vamos a guardar cambios y voy a cerrar ya el esquema, no lo vamos a ocupar. También voy a cerrar el archivo de barril y voy a cerrar el Sessions Module. Voy a regresar a mi carpeta de Sessions y vamos a trabajar en el servicio. Lo primero que vamos a hacer es definir el constructor. Abrimos paréntesis y abrimos llaves. O también podríamos copiarnos el constructor de usuarios, aunque únicamente vamos a ocupar el Prisma Service. Entonces el DBCrypt lo voy a eliminar y vamos a definir el Prisma Service. Lo vamos a importar de nuestro módulo. Vamos a guardar cambios. Siempre hay que asegurar que nuestra aplicación esté funcionando correctamente y no tengamos algún problema en la terminal. En este servicio vamos a tener más métodos, así que los vamos a ir definiendo uno por uno. Vamos a definir el primer método, va a ser asíncrono y va a ser para crear una sesión. Abrimos paréntesis y abrimos llaves. Vamos a utilizar la interfaz para crear. Lo vamos a importar de las interfaces y vamos a pasar todos nuestros campos. Ok, aquí faltó abrir nuevamente llaves y vamos a formatear el código. Vamos a hacer un return directamente, va a ser asíncrono y vamos a acceder a this.prisma.session, accedemos a .create, abrimos paréntesis y abrimos llaves. En este caso vamos a pasar la información y vamos a pasar todos los campos que tenemos
en la interfaz. Ok, de esta forma estaríamos creando ya una sesión, bastante sencillo. Si voy un poco rápido, no se preocupen porque todo esto lo vamos a estar implementando en el flujo de autenticación y vamos a estar viendo cómo interactúan estos servicios ya en nuestros métodos de autenticación. Ok, vamos a definir otro método, este va a ser asíncrono y vamos a nombrar como getAll para obtener todas las sesiones de un usuario. Y como parámetros vamos a utilizar la interfaz que definimos anteriormente. Abrimos llaves e importamos la interfaz. Ok, extraemos el user ID y simplemente vamos a hacer un return. Vamos a hacerlo asíncrono y vamos a acceder a this.prisma.sessions. Vamos a acceder al método findMany para obtener todas las sesiones. Abrimos paréntesis y abrimos llaves. Vamos a declarar el where. Vamos a querer obtener todas las sesiones por el user ID y también vamos a definir un select. Solamente queremos retornar el ID. También vamos a retornar el user ID. También vamos a retornar el user agent. Vamos a retornar created_add o la fecha de creación y el último uso de la sesión. Lo definimos de esta manera porque si lo dejamos sin el select va a retornar todo el objeto de la sesión y nos va a retornar el refresh token y también podría retornar otro tipo de datos que no queremos que se vean en el cliente. El refresh token lo vamos a trabajar de forma privada dentro de la aplicación. Ok, voy a colapsar estos métodos y vamos a definir uno más. Este va a ser para obtener una sesión. Lo vamos a llamar como find_one, abrimos paréntesis y abrimos llaves. También vamos a utilizar la interfaz que definimos anteriormente de getSession. También lo podemos poner como interface para ser más consistentes. En este caso vamos a tener que cambiar esta importación. Y también vamos a utilizar el getSession interface. Vamos a guardar cambios aquí. Abrimos llaves, lo importamos y vamos a extraer los datos que sería el ID y el user ID. Ok, en este caso vamos a definir una constante. Esta se va a llamar session. Y esto va a ser igual a await this.prisma.session.findUnique. Abrimos paréntesis, abrimos llaves. Vamos a hacer una validación en caso de que no exista la sesión. Vamos a lanzar un throw new not found exception. Asegúrense de utilizar exception y no error. Abrimos paréntesis y vamos a ponerlo como session not found. Ok, en caso de que sí exista la sesión, simplemente la vamos a retornar. Vamos a tener un método más, va a ser asíncrono. Este se va a llamar delete para eliminar una sesión. Abrimos paréntesis y abrimos llaves. En este caso vamos a utilizar la misma interface para obtener una sesión por su ID y por el user ID. Vamos a validar que exista la sesión utilizando el método find_one. Entonces vamos a acceder a this.find_one, abrimos paréntesis y pasamos el ID y el user ID. Okay, eso tiene que ser en llaves para que no marque el error. Y en caso de que sí exista la sesión, simplemente la vamos a eliminar. Entonces vamos a hacer un return await this.prisma.session.delete, abrimos paréntesis, abrimos llaves y en la condición where vamos a pasar el ID y el user ID. Esto lo hago de esta forma porque si no validamos que exista la sesión, puede intentar el método delete en la base de datos y puede crashear nuestra aplicación. Entonces es mejor validar antes que exista la sesión y después intentar el método delete en la base de datos. Vamos a tener otro método para eliminar todas las sesiones de un usuario. También va a ser asíncrono y se va a llamar deleteAll para eliminar todas las sesiones. Abrimos paréntesis y abrimos llaves. En este caso podemos utilizar la misma interfaz que utilizamos para getAll y vamos a hacer directamente un return await this.prisma.session.deleteMany. Abrimos paréntesis y abrimos llaves. Vamos a declarar el where y va a ser todas las sesiones del user ID. Vamos a venir abajo de find_one, vamos a definir un último método. Vamos a tener dos más, pero eso los vamos a definir más adelante cuando empecemos a trabajar con el flujo de autenticación. Entonces vamos a tener este método, va a ser asíncrono, se va a llamar update. Abrimos paréntesis y abrimos llaves. Vamos a utilizar la interfaz de session para autorizar nuestra interface. Lo vamos a pasar aquí, abrimos llaves, lo importamos y vamos a extraer todos nuestros campos. Antes de hacer la actualización tenemos que validar que la sesión exista. Entonces vamos a copiar el método de find_one, lo vamos a copiar en update, le estamos pasando el ID y el user ID y también vamos a hacer un return, va a ser asíncrono. Accedemos a this.prisma.session.update, abrimos paréntesis y abrimos llaves. Ok, tenemos que definir el where, vamos a tener la sesión por el ID y el user ID, lo definimos y vamos a pasar la data. En este caso únicamente vamos a pasar el refresh token y todos los demás campos que nos hacen falta por utilizar. Ok, de esta forma tenemos los métodos básicos para manejar las sesiones del usuario. Lo dejo un momento para que lo puedan verificar con su código. Como les decía, vamos a tener dos métodos más, pero los vamos a trabajar más adelante. También vamos a trabajar en el controlador más adelante, pero de momento lo vamos a dejar ya preparado. Ok, ya podemos cerrar todo esto. Ok, vamos a trabajar en un nuevo módulo de seguridad
para generar códigos de 6 dígitos temporales y poder autorizar peticiones en el flujo de autenticación. Vamos a ver cómo funciona. Esos códigos de 6 dígitos los vamos a utilizar en acciones cuando el usuario no está autenticado, por ejemplo cuando se quiere verificar un email al momento de registrarnos, o también para el flujo de recuperación de contraseñas. Lo que vamos a hacer es generar un token en Redis para manejar la expiración de forma dinámica y eficiente. Estos códigos los vamos a estar enviando por correo electrónico y una vez de que el usuario obtenga su código va a poder autenticar y autorizar este tipo de solicitudes. Como pueden ver, es un flujo bastante interesante y le da un plus de seguridad a nuestras aplicaciones. Ahora, estos códigos que vamos a estar generando son completamente independientes a los códigos de 6 dígitos generados por medio de OTP en aplicaciones de terceros para el flujo de autenticación de 2 factores. Entonces, de momento vamos a estar trabajando en este flujo, aunque vamos a regresar a Visual Studio Code y voy a abrir una nueva terminal. Vamos a crear un nuevo módulo y a este módulo lo vamos a llamar Tokens. Ok, si venimos a la carpeta de modules, vamos a ver que tenemos nuestro módulo de tokens. También voy a generar un servicio. Ok, voy a venir al módulo, ya podemos cerrar la terminal y voy a hacer un export de nuestro token service para poder utilizarlo en otros módulos. Ok, es todo lo que vamos a hacer en este módulo, ya lo podemos cerrar. Vamos a venir a la carpeta tokens y vamos a crear 2 carpetas, una que se va a llamar constants. También vamos a tener una carpeta para las interfaces. Ok, esta va a ser la estructura de nuestro módulo, bastante sencilla. Vamos a empezar con la interfaz para definir cómo vamos a trabajar estos tokens. Entonces voy a crear mi interfaz. Ok, vamos a crear la primera interfaz, la vamos a exportar. Y se va a llamar Create Token Interface. Abrimos llaves y vamos a definir la estructura de nuestro token. Vamos a tener el User ID para poder identificar de quién es este token. Va a ser de tipo string. También vamos a tener un type. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a manejar. Y vamos a tener el TTL, que es para manejar la expiración. Esto va a ser de tipo number. Vamos a tener otra interfaz. En este caso lo vamos a llamar como Payload Token Interface. Abrimos llaves. Aquí vamos a definir el User ID. También vamos a tener el type. Ahora vamos a ver cómo vamos a trabajar esto. Y vamos a tener un token y esto va a ser de tipo string. Esta primera interfaz la vamos a utilizar para interactuar desde otros servicios y poder generar tokens. Y la interfaz de payload la vamos a utilizar para crear el token directamente en Redis. Para el type vamos a crear un enum. Entonces vamos a venir a la carpeta common. Vamos a crear una carpeta llamada enums y vamos a crear el primero, este se va a llamar authorization token. Lo vamos a nombrar de esta forma, authorizationtoken.enum.tz. Para poder identificarlo vamos a dar enter. Vamos a tener un export enum. Lo vamos a nombrar como authorization token. Abrimos llaves y vamos a definir los tipos de tokens que vamos a tener. Voy a tener uno para confirmar emails. Vamos a tener otro para recuperar contraseñas. Y podemos tener más tokens, por ejemplo, para confirmar el correo de backup. También podríamos tener más para confirmar números de teléfono. Lo podemos llamar como confirm phone. Y podemos tener otro más para confirmar un número de respaldo. También podríamos agregar otro código de 6 dígitos para el two-factor authentication. Pero este sería para manejarlo de forma interna y no utilizando aplicaciones de terceros. Entonces vamos a guardar cambios, vamos a crear un archivo de barril. Y vamos a exportar nuestro enum. Vamos a guardar cambios y vamos a regresar a nuestro interface y vamos a importar nuestro enum en el type para poder definir de qué tipo va a ser cada token. Por último vamos a tener otra interfaz. Esta se va a llamar Revoke Token Interface. Abrimos llaves, vamos a pedir el User ID y también vamos a tener el type. Esto es para poder revocar tokens antes de que expiren. Y vamos a definir una última interface. A esta la vamos a nombrar como Token Response. Abrimos llaves y únicamente vamos a tener el token. Ok, estas serían las interfaces que vamos a estar utilizando para este módulo. Ya podemos cerrarlo. También vamos a hacer una exportación de barril. Entonces voy a crear mi archivo index.tz y vamos a exportar las interfaces. Aquí guardamos cambios, ya podemos cerrar todo esto y vamos a estar trabajando en el servicio. Ok, para esto voy a venir a la documentación oficial de Nest.js. Vamos a venir a la parte de Techniques. Vamos a ver la sección de caching. Voy a copiar el constructor. Esto es para poder inyectar Cache Manager y poder interactuar con Redis. Si recuerdan el capítulo anterior, vimos la configuración de Redis en nuestro contenedor de Docker. Entonces voy a regresar a mi servicio y vamos a copiar el constructor. El inject lo vamos a importar de Nest Common. La clave la vamos a importar de Nest Cache Manager. Y también vamos a importar el servicio de caché. Esto asegúrense de importarlo del módulo de Nest.js. Ok, de esta forma vamos a poder interactuar con Redis
desde nuestro servicio. Vamos a definir un método asíncrono, se va a llamar generateToken. Abrimos paréntesis y abrimos llaves. Vamos a tomar la interface que definimos de createToken. Abrimos llaves y lo importamos de nuestra interfaz. Aquí vamos a extraer los campos. Ok, como primer paso tenemos que generar un token random. Entonces vamos a definir una función privada dentro del servicio. A esto lo vamos a nombrar como random token. Esto va a ser un arrow function para poder hacer un return implícito. Ok, vamos a tener esta expresión matemática para poder generar los códigos de 6 dígitos. Pueden pausar el video para copiarlo, pero básicamente lo que tenemos aquí es un par de operaciones. El resultado final van a ser códigos de 6 dígitos. Ok, entonces vamos a regresar a nuestro método de generateToken y lo vamos a definir como una constante. Y esto va a ser igual a this.randomToken. Ok, después de generar el token podemos hacer un return y vamos a acceder a CacheManager. Esto va a ser asíncrono. Vamos a acceder con this.CacheManager. Accedemos al método set y abrimos paréntesis. Nos va a pedir 3 valores. El último es opcional, que es el tiempo de expiración. Pero lo que sí nos pide es el key para poder identificarlo en Redis y también el valor que queremos cachear. Ok, nos vamos a definir un string. Vamos a tener un token y le vamos a indicar un tipo. Vamos a inyectar el tipo de token. También vamos a decirle que vamos a tener a un usuario. Y aquí vamos a inyectar el user ID. Ok, de esta forma tendríamos una clave bastante sencilla, pero sería única para poder identificar los tokens de un usuario. Ok, lo segundo que tenemos que pasar es el valor que vamos a setear en Redis. Vamos a abrir llaves y vamos a setear el user ID. También vamos a setear el type, el tipo de token. Y por último le vamos a pasar el token que estamos generando aquí. Ok, y de esta forma ya estaríamos cachando información en Redis, bastante sencillo. Pero también le vamos a pasar el TTL, que es el tiempo de expiración. Ok, algo importante es de que el TTL se maneja en milisegundos, al menos en esta integración con CacheManager. Ok, entonces voy a definir un valor por defecto y esto va a ser 900.000 milisegundos, que traducido a minutos serían los 15 minutos que queremos para caducar estos tokens. Ok, si queremos ahorrar algo de código, podríamos pasar directamente este this.randomToken aquí y lo podemos definir como thisRandomToken. Ok, podemos eliminar esto y tendríamos un método más limpio, un poco más sencillo. Entonces guardamos cambios, vamos a ver que nuestra terminal esté funcionando correctamente. Te vamos a venir a nuestro módulo de testing. Vamos a venir al módulo, vamos a reemplazar el módulo anterior de bcrypt y vamos a importar nuestro tokens module. Voy a borrar la importación de bcrypt y vamos a venir a nuestro controlador. En este caso vamos a sustituir esto por el token service. También lo pueden nombrar como token service, pero yo lo voy a utilizar como token. Aquí en este caso no voy a recibir ninguna información. Vamos a retornar directamente nuestro servicio de tokens. Va a ser asíncrono y vamos a acceder a this.tokens.generateToken y le vamos a pasar la información que nos está pidiendo. Ok, para el user ID vamos a venir a table plus. Voy a venir al modelo de usuarios y voy a copiar el ID de cualquiera de los usuarios que tenemos registrados. Esto es únicamente de pruebas, no hace falta que lo hagan, pero si lo quieren hacer, adelante. Y para el type vamos a definir nuestro enum, si lo cual lo teníamos en command. Lo vamos a importar y vamos a indicar que queremos un token de tipo confirm email. Ok, en este caso no hace falta que mandemos el TTL, pero aquí marca un error porque hay que regresar a nuestra interface y lo vamos a hacer opcional, porque ya estamos definiendo un valor por defecto en nuestro servicio. Ok, si guardamos cambios, hay que revisar que todo esté funcionando correctamente. Vamos a regresar a Postman y vamos a lanzar nuestra petición. Vamos a ver que la respuesta fue bastante rápida, fue en 167 milisegundos. Como pueden ver, tenemos el user ID, el tipo del token y también tenemos el token que se está generando aleatoriamente. Es un token de 6 dígitos. Y si regresamos a Table Plus, vamos a cerrar la base de datos y vamos a abrir nuestra instancia de Redis. Vamos a ver que ya tenemos un valor y tenemos nuestro primer token seteado. Como pueden ver, el key es el token de tipo 0, que es el que estamos definiendo en el enum. Tenemos el user ID y como valor se está almacenando el user ID, también se está almacenando el type y el token. Aquí también nos muestra la expiración, es de tipo string y esto va a caducar en 15 minutos. Que si recargamos, esto se va a mantener. Aquí nos va a dar tiempo de implementar el método para validar nuestro token. Bien, entonces vamos a regresar a nuestro token service. Nos vamos a definir un nuevo método, va a ser asíncrono y este se va a llamar validateToken. Abrimos paréntesis y abrimos llaves. Ok, vamos a utilizar la interface de payload. Entonces abrimos llaves y lo importamos. Vamos a extraer el user ID, también vamos a extraer el type
y el token. Ok, para poder validarlo necesitamos acceder a nuestro token en Redis. Entonces vamos a definir una constante, esta se va a llamar payload y esto va a ser igual a await this.cacheManager y vamos a acceder al método get, abrimos paréntesis y vamos a pasar nuestra llave. Vamos a utilizar esta misma. Ok, aquí me muestra un error porque lo escribí mal y esto viene desde createTokenInterface. Lo voy a corregir y también hay que corregir nuestra interface. Si ustedes lo escribieron bien, no hace falta que lo hagan. Voy a guardar cambios. También el controlador lo tenía mal. Ok, si vemos nuestra constante de payload, vamos a ver que no sabemos qué vamos a recibir. Entonces vamos a inyectar como generic el payload, la interfaz de payload, y también vamos a definir que esta constante va a ser de tipo payload. Ok, entonces de esta forma ya podemos acceder a los datos que estamos definiendo en nuestro token. Voy a hacer un return únicamente para ver que estemos obteniendo el payload correctamente. Vamos a guardar cambios, vamos a esperar que se reinicie la terminal. Vamos a venir al controlador, vamos a cambiar el método, vamos a acceder a validate token y en este caso le vamos a pasar un token, le vamos a pasar un token cualquiera. En este caso no importa porque todavía no implementamos la validación. Guardamos cambios, vamos a esperar que la terminal se reinicie y si lo mandamos vamos a obtener el token de Redis. Si yo cambio el ID por algo que no existe, voy a guardar cambios, hay que esperar que la terminal se reinicie. Aquí mando mi petición. Y en este caso no va a obtener nada porque no existe en Redis. Entonces, si volvemos a Redis, vamos a ver que solamente tenemos un token. Aquí para manejar el caso de que no exista, vamos a tener una validación. O en caso de que no obtengamos nada en el payload, vamos a lanzar una excepción. Vamos a abrir llaves y vamos a lanzar un throw new. Y vamos a tener un unauthorized exception. Podríamos agregar un bad request, pero también vamos a agregar otra condición más. Como mensaje vamos a tener algo como invalid or expired token. Y si guardamos cambios, vamos a esperar que se reinicie la terminal. Vamos a regresar a Postman, vamos a volver a mandar la solicitud. Y vamos a ver que ya nos retorna el mensaje error porque el token no existe en Redis. Aquí todavía tenemos tiempo para validarlo. Entonces vamos a regresar al servicio. Vamos a hacer una validación bastante sencilla. En caso de que sí exista, vamos a acceder al token del payload que generamos dinámicamente. Y lo vamos a validar con el token. En este caso vamos a validar que no sea igual. En caso de que no sea igual el token que estamos pasando para validar con el token que tenemos almacenado en Redis, va a lanzar la excepción. Voy a formatear mi código, vamos a guardar cambios. Vamos a esperar a que la terminal se reinicie y si recuerdan en el controlador estamos pasando un token cualquiera. Vamos a regresar a Postman y vamos a mandar la solicitud. Vamos a ver que nos marca el error invalid or expired token. En este caso es porque no es válido, pero no queremos dar más información al usuario. Entonces voy a regresar a Redis para ver qué token teníamos almacenado. En este caso ya está a punto de expirar, pero todavía tenemos un poco de tiempo. En este caso nuestro token 932.178 lo voy a copiar y lo voy a pegar en nuestro controlador. Voy a guardar cambios. Hay que esperar a que la terminal se reinicie y voy a volver a mandar la solicitud. Ok, si se marca este error es porque si recuerdan cambiamos el user ID. Entonces lo voy a copiar desde aquí para pasar correctamente el user ID. Vamos a guardar cambios, hay que esperar a que la terminal se reinicie y voy a volver a mandar la solicitud. Y en este caso sí nos retorna el token porque es válido. Si cambiamos a otro token que no existe, vamos a ver que la validación ya entra correctamente. Ok, si mandamos la petición vamos a ver que esto va a fallar porque cambié un código que no existe. Voy a regresar los cambios y ahora vamos a esperar a que expire nuestro token. Ya falta poco. Ok, entonces vamos a ver cómo expira el token. Vamos a recargar. Como pueden ver se acaba de expirar el token y si venimos a Postman y lo mandamos con el código correcto, vamos a ver de qué nos marca el error porque en este caso ya expiró el token. Y si queremos volver a generar uno tendríamos que cambiar este método por generate token. Voy a comentar esta línea, vamos a guardar cambios. Se reinicia la terminal, voy a volver a mandar, vamos a ver qué se genera y si venimos a Redis, vamos a ver que se volvió a generar el token. Y si quisiéramos volver a regenerar el token porque expiró o porque no le llegó al usuario a su correo electrónico, podemos volver a ejecutar este método y si recargamos nuestro Redis, no se creó uno nuevo, simplemente se reemplazó la clave que ya teníamos. Como pueden ver, el token cambió. Es bastante útil porque no tenemos que escribir más lógica para regenerar tokens. Ok, entonces vamos a trabajar en un último método para revocar tokens. Vamos a regresar a token service y vamos a definir un nuevo método. Este va a ser asíncrono y se va a llamar revoke token. Abrimos paréntesis y abrimos llaves. Ok, si recuerdan en nuestras interfaces ya habíamos definido una interfaz para revocar. Entonces lo vamos a pasar en nuestros parámetros. Abrimos llaves, lo importamos de nuestras interfaces. Ok, vamos a extraer el user ID y también vamos a extraer el type. Ok, y vamos a hacer un return. Esto va a ser asíncrono y vamos a acceder a this.cacheManager.delete. Abrimos paréntesis y en este caso únicamente tenemos que pasar la key. Entonces vamos a copiar el de arriba. Ok, con esto ya podríamos eliminar cualquier token para poder revocarlos. Ok, si recargamos vemos que todavía tenemos nuestro token. Lo vamos a eliminar. Entonces vamos a venir a nuestro controlador. Vamos a cambiar el método. En este caso va a ser revoke token. Y le vamos a indicar que queremos eliminar el token de tipo confirm email del usuario con este ID. Hay que esperar a que se reinicie la terminal. Voy a regresar a Postman y voy a mandar la solicitud. Y vamos a ver que nos retorna un true. Y si volvemos a Redis, vamos a recargar. Vamos a ver de que ya no existe nuestro token. Ok, de esta forma ya somos capaces de generar tokens, validarlos y revocarlos. Aquí podríamos manejar un promise
y vamos a decirle que vamos a retornar un boolean. Ok, lo que podemos hacer para mejorar nuestros métodos es envolver esto en un try catch. En caso de que falle la conexión o la operación en Redis, en caso de que falle vamos a lanzar un bad request exception, y en caso de que todo funcione correctamente vamos a tener un promise con un booleano. También podemos hacer lo mismo en los demás métodos. Ok, de esta forma estaríamos protegiendo nuestra aplicación en caso de que falle la conexión con Redis. Ok, ahora lo que va a hacer es una abstracción de esta aquí. En dado caso de que cambie, vamos a tener que reemplazar estas tres. Nos vamos a definir otra constante privada. En este caso se va a llamar como getKey. Esto también va a ser un arrow function y simplemente vamos a retornar nuestra key. En este caso hay que pasar los parámetros, entonces vamos a definirlos. Vamos a tener un type, también vamos a tener un user ID. Esto va a ser de tipo string y este también va a ser de tipo string. Ok, el type no va a ser de tipo string, va a ser de tipo authorization token. Recuerden que esto viene del enum. Lo que también podemos hacer es extraer esto para mandar un objeto y evitar errores. Entonces vamos a tener algo como esto. Y aquí extraemos el type y extraemos el user ID. Ok, y de esta forma simplemente podemos mandar a llamar nuestro método. Esto lo podemos sustituir por this.getKey. Abrimos paréntesis y le vamos a pasar el type y le vamos a pasar el user ID. Ok, de esta forma tendríamos una abstracción y si queremos cambiar la estructura de nuestra key, únicamente haríamos un cambio en esta parte. Lo vamos a reemplazar también en este método y por último lo vamos a reemplazar en el método de delete. Yo voy a formatear mi código, vamos a guardar cambios. Vamos a ver que todo funcione correctamente. Voy a regresar a mi controlador. En este caso vamos a generar uno nuevo. Vamos a guardar cambios, hay que esperar a que se reinicie la terminal. Y si mandamos la solicitud, vamos a ver que se genera correctamente. Y si regresamos a Redis, vamos a ver que la key funciona correctamente. Esto lo podríamos dejar tal cual como está para que sea propiedades del servicio, pero también lo podríamos extraer. Podríamos pasar esto a nuestras constantes, ya que definimos una carpeta anteriormente de constants, pero bueno, en este caso no va a ser necesario. Voy a eliminar la carpeta ya que no la vamos a utilizar. Pero bueno, esto lo hice por si ustedes quieren extraer estos métodos fuera del servicio y utilizarlos en constantes independientes. Ok, de esta forma hemos terminado con este módulo, bastante sencillito, pero muy útil para darle un plus de seguridad a nuestra aplicación. Ok, vamos a trabajar en un módulo para gestionar el envío de emails. Para esto yo voy a estar implementando Resend, pero ustedes podrían utilizar cualquier otro servicio o también podrían ir a ver un video que subí hace tiempo creando una API como servicio de envío de emails. Les dejo el link en la descripción, pero en este caso yo voy a estar utilizando Resend. Para esto hay que registrarnos, es completamente gratuito y tiene una capa gratuita bastante interesante. Vamos a venir a la parte de API Keys. Aquí hay que crear una nueva, o si ya tienen una, simplemente van a acceder a ella. Si quieren ver la documentación, pueden venir a la parte de Docs y aquí van a tener una guía completa de cómo integrar este servicio en otros lenguajes de programación. Ustedes podrían guiarse en la sección de Node.js con Express, que es lo que vamos a estar integrando en este módulo. Ahora, si recuerdan, nosotros ya instalamos las dependencias en el primer capítulo. Si no la tienen instalada, simplemente copien este comando e instalen la dependencia. Ok, voy a regresar a Visual Studio Code. Vamos a abrir una nueva terminal y vamos a crear un nuevo módulo. Y lo voy a nombrar como emails, aunque ustedes lo pueden nombrar como ustedes quieran. Ok, también voy a generar un servicio. Bien, ya podemos cerrar la terminal. Vamos a venir a la carpeta de emails. Vamos a crear una nueva carpeta llamada interfaces. Voy a crear los archivos. En este caso se va a llamar email.interface.ts y también vamos a tener el archivo de barril. Y vamos a exportar todo de nuestra interface. Aquí marco un error porque hay que definir una interfaz. En este caso voy a definir una nueva. Le voy a nombrar como email. Y de momento la vamos a dejar vacía. Vamos a venir a nuestras variables de entorno. Vamos a tener dos variables de entorno nuevas. La primera es para manejar el API key de Resend. Y el otro va a ser para manejar el correo electrónico con el cual se van a mandar nuestros emails. Ok, entonces voy a regresar a Resend. El email que nosotros vamos a ocupar va a ser este. Pueden poner el que ustedes quieran. Yo voy a ocupar este. Lo vamos a poner entre comillas para manejarlo como un string. Y aquí vamos a copiar nuestra API key. Ok, asegúrense de tener una copia en su archivo env template para irnos guiando de qué variables de entorno requiere el proyecto. En este caso yo ya definí mi API key de Resend, ya vimos cómo extraerla. Ok, entonces vamos a venir al source, vamos a venir a la carpeta config, vamos a venir al archivo envs y vamos a definir las nuevas variables de entorno para poder acceder a ellas en nuestro proyecto. Entonces vamos a venir al archivo envs, vamos a definir nuevas variables de entorno, van a tener estos nombres y van a ser de tipo string. Les vamos a cambiar el nombre al mensaje de validación. Ok, también les vamos a definir en nuestra constante de exportación. Ok, de esta forma ya podremos acceder a nuestras variables de entorno en cualquier lado de nuestra aplicación. Entonces voy a cerrar mi archivo envs, también voy a cerrar este index y también vamos a cerrar el env template. Vamos a regresar a nuestro email service. Lo primero es que voy a definir una variable privada. Esta se va a llamar resend y esto va a ser de tipo resend. Esto hay que importarlo de resend. Entonces vamos a hacer un import
Ok, asegúrense de importarlo correctamente. También vamos a definir un constructor y vamos a inicializar la instancia de recent en la variable que definimos como privada. Entonces vamos a hacer un this.recent y esto va a ser igual a new recent, abrimos paréntesis y tenemos que pasar nuestro API key. Recuerden que esto viene del archivo envs, vamos a importar y vamos a acceder a recent API key. Ok, de esta forma tan sencilla ya estaríamos inicializando la configuración de recent. Entonces vamos a crear un método, este va a ser asíncrono y se va a llamar send email. Abrimos paréntesis y abrimos llaves. También vamos a definir otro método, este no lo vamos a ocupar en el proyecto como tal, pero ustedes lo podrían implementar para otro tipo de funcionalidades dentro de este mismo proyecto. En este caso se va a llamar send batch email para mandar múltiples emails. Que vamos a guardar cambios, vamos a regresar al email interface. Vamos a definir nuestro objeto, vamos a tener un to, que es para quien vamos a enviar el email. Esto va a ser un string, va a ser un arreglo de strings. También vamos a definir el subject, esto va a ser de tipo string. Y por último vamos a tener el HTML, que lo vamos a mandar como string. Ok, si recuerdan ya lo exportamos en nuestro archivo de barril. Entonces vamos a venir a el servicio de emails y lo vamos a extraer en los parámetros de nuestra función. Ok, entonces vamos a regresar a nuestro email service y lo vamos a extraer en los parámetros del método de send email. Vamos a importar la interfaz, vamos a extraer el to, el subject y el HTML. Vamos a envolver esto en un try catch en caso de que falle la conexión con recent. En caso de que llegue a fallar, vamos a lanzar un throw new bad request exception. Abrimos paréntesis y como mensaje vamos a tenerlo como there was an error. Ok, dentro del try vamos a manejar el envío del email. Vamos a hacer un return. Esto va a ser asíncrono, ok, y vamos a acceder a this.recent, vamos a acceder a emails, vamos a acceder al método send, abrimos paréntesis y abrimos llaves. Ahora lo que faltaría sería definir el objeto de configuración para enviar el email. Entonces vamos a regresar a la documentación de recent y vamos a copiar este objeto de configuración. Vamos a copiar todo esto. Esto lo vamos a dejar como está, pero esto lo vamos a reemplazar por el nombre de la aplicación. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Y este correo electrónico es el que definimos en nuestro API key. Entonces vamos a inyectar la variable, esto lo vamos a importar de envs y vamos a acceder al from email, que es desde donde se está enviando el correo electrónico. Aquí vamos a reemplazar esto por la variable de to. Vamos a reemplazar el subject, esto lo podemos eliminar ya que en JavaScript se puede declarar de esta forma. También vamos a quitar esto para acceder al subject y también al HTML. Ok, de esta forma tan sencilla ya podríamos empezar a enviar emails. Ok, voy a guardar cambios y hay que asegurarnos de que nuestra terminal esté funcionando. Vamos a tener este error porque no hemos declarado las variables de entorno en nuestro Docker Compose. Si ustedes están siguiendo el proyecto con Docker, tenemos que hacer este paso. Entonces vamos a venir al env template, vamos a copiar estas variables o en su archivo envs, vamos a venir al archivo docker compose y les vamos a definir en las variables de entorno de nuestra aplicación. Aquí les voy a copiar. Asegúrense de tener correctamente su indentación. Aquí les vamos a inyectar. Recuerden que esto viene del env. Vamos a guardar cambios y vamos a reiniciar nuestro servicio de Docker y lo vamos a volver a levantar. Ok, de momento todo funciona correctamente. Ya voy a cerrar el archivo Docker Compose. Vamos a hacer una prueba, vamos a venir a nuestro módulo de testing. Vamos a venir al módulo, vamos a reemplazar el módulo anterior de tokens. Vamos a importar el emails module. Voy a guardar cambios y voy a venir al controlador de testing. Vamos a importar nuestro email service en el constructor. Lo voy a nombrar como emails y vamos a cambiar este método. Vamos a acceder a this.emails.sendEmail. Nos va a pedir el objeto de configuración. ¿A quién se lo vamos a mandar? En este caso tiene que ser un arreglo de strings. Tenemos que indicar el subject. Esto también va a ser un string. Y el HTML. Ok, de esta forma podríamos enviar un email. Ok, ahora un detalle es de que para poder hacer pruebas únicamente nos podemos enviar correos electrónicos al correo con el que nos registramos. Entonces lo vamos a definir aquí. Ustedes ingresen el correo con el que se registraron en Recent. Si no, les va a marcar un error porque tienen que configurar un dominio para poder enviar emails desde otros correos electrónicos. Eso lo podemos ver en el momento de desplegar la aplicación. Como subject vamos a mandar algo como esto es un correo de prueba y en el HTML voy a mandar un simple strong, algo sencillo únicamente para hacer la prueba. Vamos a guardar cambios, vamos a esperar que la terminal se reinicie. Ok, si tienen este error es porque no hemos exportado nuestro servicio del módulo de emails. Entonces vamos a venir a nuestros módulos, al módulo de emails, vamos a venir al emails module y vamos a exportar nuestro servicio para poder utilizarlo en el módulo de testing. Vamos a definir el export, vamos a exportar el email service. Si guardamos cambios, regresamos a terminar, vamos a ver que todo funciona correctamente. Ok, entonces voy a venir a Postman, voy a mandar el correo electrónico, voy a ejecutar la petición, vamos a ver que se manda. Tenemos que tardar un poco porque esto es asíncrono, entonces espera a que recibamos una respuesta de recent. Más adelante vamos a ver cómo solucionar este detalle para hacer el envío de emails más rápido. Ok, entonces vamos a ir a Gmail para revisar que haya llegado correctamente el correo. Como pueden ver, se envió correctamente. Podemos mandar otro correo de prueba. Entonces nada más para asegurarnos que todo esté funcionando. Hay que esperar a que la terminal se reinicie. Lo voy
voy a volver a mandar. Vamos a ver que se envía. Tenemos la respuesta de resend. Y si regresamos a el correo electrónico, vamos a ver que llegó correctamente. Y de esta forma tan sencilla podemos manejar el envío de emails en nuestra aplicación de Nest.js. Ok, vamos a regresar a nuestro servicio de emails y vamos a terminar de implementar el último método. En este caso vamos a recibir un arreglo de emails. Entonces vamos a pasar el email interface y en este caso queremos recibir un arreglo. Debemos hacer un return. Ok, vamos a acceder a this.resend, vamos a acceder al método batch y vamos a acceder al método de send. Aquí abrimos paréntesis. Ok, dentro del método de send vamos a acceder a los emails, vamos a hacer un map, vamos a volver a abrir paréntesis y abrimos llaves para poder extraer los valores. Vamos a extraer el to para quien se envía, el subject y también vamos a extraer el HTML. Vamos a abrir una function, abrimos paréntesis, abrimos llaves para hacer un return implícito. Vamos a definir el from, prácticamente vamos a definir la misma configuración de arriba. La voy a copiar. Ok, como pueden ver se quita el error porque estamos construyendo un arreglo de emails para poder enviar múltiples emails en una sola vez. Vamos a guardar cambios. Ahora en vez de pasar un solo email tendríamos que pasar un arreglo de emails. Vamos a acceder a send batch emails y en este caso vamos a enviar un arreglo de emails. Ok, si guardamos cambios vamos a ver que la terminal se reinicia y vamos a ejecutar la petición. Vamos a ver que recibimos un arreglo de información y el email se envió correctamente. En este caso solamente enviamos uno. Y si regresamos a Gmail, vamos a ver que recibimos el mismo email. Ok, todo funciona correctamente. Es todo lo que vamos a hacer en este módulo para enviar los correos electrónicos. Lo vamos a dejar hasta aquí para no hacer muy largo el video. La verdad es que avanzamos bastante, pero en el próximo capítulo vamos a empezar a trabajar en el flujo de autenticación y nos vamos a adentrar en temas todavía más complejos. Les recuerdo que si quieren acceder al código fuente del proyecto finalizado, les dejo el link en la descripción. Y si les está gustando este tipo de contenido, los invito a suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo capítulo.